Bueno, buenas tardes. Hoy estoy aquí con Laura Torres, que es la autora de La chica de la parada mental, de esta novela basada en una historia real, la suya, que ahora nos explicará un poquito mejor. Los que me seguís por Instagram habréis visto bueno, había puesto que empezaba con su lectura y era pues para prepararme esta entrevista interesante con ella, en la que vamos a hablar, ella nos va a explicar mejor, pues bueno, pues de qué va este libro, cómo empezó a escribirlo, pero bueno, ya le dejo a ella la palabra, que nos cuente un poquito. ¿Qué te pasó, Laura? ¿Quién eres tú, Laura? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿De qué va este libro? Hola, pues en primer lugar, pues muchas gracias por esta oportunidad, porque la verdad que tengo muchas ganas de que se conozca el caso y de hecho eso fue lo que me hizo empezar a escribir, porque desde el principio puedo empezar muy resumidamente de que yo tuve un accidente no, tal como narro en la novela, fueron tres consecutivos, 2004, 2005 y 2006. 2006 fueron los tres de tráfico en la moto. En 2006 fue ya el último que ya dio el último aviso porque ya estuve en coma y perdí absolutamente todo el conocimiento, no sabía escribir, no sabía leer, en sí no sabía quién yo era, ni tampoco mis familiares, absolutamente nada recordaba, nada sabía. Tengo un pasado absolutamente borrado, que eso no es fácil en el día a día, porque cuando hablan las personas conocidas a mí de cosas y yo digo, pero eso lo he vivido yo, entonces es duro, pero a mí la escritura pues me ha ayudado bastante, por eso empecé con esta novela, porque dije, Laura, tú tienes algo que contar. Y si en sí no lo narra, bueno, hoy en día sabemos que hay muchas maneras con las redes sociales, digo, pero es mejor las palabras, porque no es solamente la comunicación oral a veces lo que le gusta a las personas. Y entonces, pues, empecé a narrarla al principio, que de hecho, como ven, es la chica de la parada mental, que en sí soy yo, la chica de la bastante parada que tuve. Y cuando empecé a narrarla, solo era una autobiografía. Solo contaba de, por ejemplo, de lo difícil que fue para mí empezar en la educación, de todos los obstáculos que tuve, los trastornos psicológicos, todo, pero dije, cuando ya casi estaba en la mitad de la novela, dije, yo creo que solo tu vida no debes de contar, porque como sabemos, las personas tienen diferentes visiones y dije, yo creo que es mejor, por ejemplo, elementos de ficción, y a mí me gustaban mucho los libros y las series pues de suspense, de a veces de amor, de crimen, entonces he hecho una mezcla, pues la verdad que espero que sea amena y divertida para todo el que quiera. La verdad que es muy ameno, es original y sí se entiende que vas contando tu historia, pero que vas metiendo también otros elementos. Además, hablas de la chica en tercera persona. Sí, de eso, gracias por decirlo, porque es un tema crucial, porque yo antes de mi accidente, yo era yo, realmente, como todas las personas solemos ser, yo conocía mi yo conocía mi identidad, yo conocía quién yo era, pero tras el último accidente yo he perdido la identidad por completo y de hecho en esta novela lo que quiero transmitir es el hecho de que no importa el obstáculo, sino que te puedes llegar a conocer a ti misma, puedes sobrellevarlo, porque tras todo lo que era protagonista en sí, paciente que soy yo, la misma autora, pues yo quiero dar a demostrar que se puede, que con el intento todo se puede. Claro, porque a ver, después de estos accidentes que vas explicando en la novela y que bueno, estos sí que son reales, lo que te pasó a ti, ya nos acabas de decir, ¿no? Que pierdes, bueno, pues todo, ¿no? Desaprendes, bueno, dejas de saber cosas como leer, escribir, pierdes toda tu identidad, todo tu pasado. Y es ya cuando empiezas a recuperarte o en qué momento decides, pues voy a empezar a escribir sobre esto. ¿En qué momento estabas cuando decides ponerte con la escritura? Pues mira, yo algo que debo de decir es de que me hicieron
que empezara con las ganas los propios alumnos, porque yo estaba en Inglaterra y estaba trabajando en un instituto de secundaria con alumnos de muchas necesidades educativas. Al ver a los alumnos con dislexia, con epilepsia, yo dije, Laura, tú tienes también bastante que has procesado. Digo, ¿por qué no empiezas con algo para poder ayudar al resto de personas? A que conozcan lo tuyo y ayudarles. Entonces, de hecho, empecé con un proyecto que es educativo o de crecimiento personal, es de Reflection of Success, que también está publicado. Y eso es para que las personas que lo hagan, además de la práctica del idioma, pues se conozcan a ellos mismos, es a través de capítulos, pero son retos, son juegos prácticos. Y eso fue lo que me hizo llegar a la novela, porque dije, Laura, digo, tú estás de práctica a veces hasta aquí porque soy maestra, estoy siempre con juegos. Y digo, vale, la he escrito los juegos, digo, pero ¿qué tal si ya lo narra mucho más? Y entonces pues ya empecé con la novela y tras todo mi aprendizaje que yo he hecho de una plena copia a las personas, pues entonces yo trato en la novela pues las neuronas espejo, ¿Mm? que sabemos que eso tenemos las personas. Pues yo también trato que el reflejo de las palabras pues te llega a ser tú y a conocer, porque yo cuando me he sentido mal, por ejemplo, o cuando no he tenido un día bueno, que eso todas las personas nos pasa, pues yo, por ejemplo, porque he tardado 5 años en escribirla, pues empezaba a narrar o a cambiar cosas del capítulo o a pensar, digo, mira, ahora este tema, porque a mí me ha pasado, yo tuve, y además muchas preguntas que le he hecho a los que me conocen, porque si yo no tengo pasado, esto ha sido un trabajo bastante duro, porque yo he tenido que recopilar y reconstruir todos los recuerdos, yo he tenido que ver muchas imágenes, escuchar muchos vídeos, escuchar muchas historias que me han contado, y entonces yo así he ido poco a poco narrando, que me ha ayudado mucho la ficción, porque también eso ha ayudado. Pues esto es muy interesante, ¿no? Todo este proceso que nos estás contando, Laura, reconstruir otra vez todo eso, ese pasado con, pues, con sonidos, con imágenes y cómo además escribir, ¿no? La ficción te ha ayudado en ese proceso, ¿no? Sí, a mí me ha ayudado bastante porque es que hasta que no lo vives, no lo sabes. Quiero decir de que yo los síntomas posteriores, yo de verme que, por ejemplo, a mí, cuando yo estaba al principio en las clases, en la escuela, yo hablaba la profesora o los alumnos, mismos compañeros, me susurraban al oído y yo no sabía, yo estaba como, por ejemplo, paseando en la calle, o sea, mi mente no estaba en ese momento. Entonces, claro, como yo misma lo he vivido, o sea, yo quiero decir que he mezclado mi propia realidad con la ficción, porque yo en Sí, vez de estar en una clase o, por ejemplo, en una conversación de familiares, yo en vez de estar en esa conversación, yo estaba pues en la playa. Entonces, yo por eso me ha servido a mí el mezclar la realidad y la ficción, porque eso yo mismo lo he presenciado. claro, 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 totalmente. Es muy interesante esto. Y también es interesante que estos alumnos, ¿no? Porque bueno, tú eres profesora, ya lo has dicho, te lo iba a preguntar, eres maestra, además profesora de inglés, ¿no? Sí. Como estabas en Inglaterra, como estos alumnos, ¿no? Niños que tenían ciertas dificultades y tal, esto es un poquito el estímulo que dices, te dices a ti misma, Laura, ¿no? Empieza todo ahí un poco, ¿no? Con el estímulo de estos Sí, niños, ¿no? exacto, es que fue al verlos porque era duro de todas las necesidades que tenían y, y yo decía, si lo estás ayudando y tú en sí eres la que necesitas la ayuda, a veces, ¿por qué no expresarlo y por qué no dar a conocer lo que te ha pasado? Ujú. Yo estuve, pues, creo recordar, desde 2013
hasta 2016 largo, porque ya me empezaron a llamar aquí en España y me tuve que venir. Y todo eso de la experiencia y el proyecto que empecé a desarrollar y a publicar luego me hizo de verdad pues narrar esta novela, porque yo en sí lo que quiero que cuando a alguien le pase lo que me ha pasado a mí, porque en la novela narro toda la historia de mi Ujú. accidente al Sí. principio, pero después algo empezó en mí, y eso es lo que a lo mejor le pasa a algunas personas que por falta de diagnóstico Mm. pierden la identidad, por ejemplo, la autoconfianza, tienen depresión, porque las personas necesitamos respuestas, pero yo he tardado pues 5 años en tenerla, y ha sido bastante duro. Todo empezó en 2019, cuando de hecho estábamos en el COVID, y empezó todo con mi mano. Yo empecé a perder movilidad, yo tuve parálisis en la mano, yo tenía hormigueo. De la mano se me iba al brazo, del brazo se me iba a la pierna, de la pierna al pie. Yo tenía el miedo de tener una parálisis a medio cuerpo, que, que sabemos, monoparesia o paresia. Yo tenía mucho miedo a perder la movilidad. Yo era maestra, yo necesitaba, al igual que todos, la mano para poder seguir en el día a día. Y yo me di cuenta entonces que necesitaba contar mi historia, porque era médico tras médico. Yo he ido a todo tipo de especialistas y los especialistas decían los músculos. Yo decía que probablemente no eran los músculos, que yo había tenido un trastorno craneoencefálico, que todo podía venir de lo que sabemos todos, de aquí de arriba, pero ha costado 5 años, y nadie ve hasta que no lo siente. Quiero decir de que, vale, mi hijo, familiares lo han visto en pequeños momentos, pero solo yo sé cuando la mano se me cierra, los dedos yo a veces no tengo, puedo decir, y eso es bastante duro. Y entonces fue cuando empecé a decidir sobre la novela, porque dije, Laura, estás sola, Laura, te está pasando algo que es diferente al resto, a lo mejor digo, tú necesitas expresarlo. Y entonces Claro. pues me decidí a la novela. Claro, también como un modo de expresión y un refugio al mismo tiempo de un poquito todo esto que te estaba pasando, que estabas sola, ¿no? Te sentías sola ante todo esto. Sí, sí, yo en la novela me he sentido completamente en refugio. Mi hijo a veces, él mismo me dice, Mam, pero si no sales del aposento. Desde que empecé a escribir, él me lo decía. Y es que yo me siento bien, me siento realizada. Yo cuando no escribo, cuando no leo o cuando no opero o hago que funcione la mente, yo no me siento. O Ujú. sea, a ver si me puedo expresar. Yo me siento ausente, yo no me siento realizada, no me siento que valgo algo. Yo Mm. necesito siempre el intento. El intento siempre quedará en mí. Claro. Entonces, a ver, esta novela te ha servido a ti para, ya nos has dado unas cuantas pistas de cómo te ha ayudado y lo bien que te hace sentir, ¿no? Toda esta función que tiene la escritura en ti, que es sanadora, pero también tenías el objetivo de que caiga en manos de personas que les puede venir bien también para comprender sus procesos y lo que les está pasando, ¿no? Claro, exacto. Yo lo que hice en primer lugar es ayudar al otro, porque en sí yo, pues poco a poco me he ido sanando yo sola e intentándolo. Y yo lo que quería es que otros que hubieran pasado algo similar, o algún otro obstáculo, porque yo en la novela toco muchos trastornos que tenemos todas las personas. No tiene que ser por algo que hayas tenido en el cerebro o un accidente o algo así. Puede ser genérico, porque
las personas sabemos que no siempre los días son fáciles y yo ahí lo que intento es que las personas se vean identificadas con la misma protagonista y digan, pues mira, pues entonces yo puedo esto, yo puedo, yo también toco, por ejemplo, las relaciones, que sabemos todos que no siempre son buenas y a veces las son tóxicas. Ujú. Yo Sí, toco también sobre todo el no conocerte, porque y a la falta de respuesta, que no solo tiene que ser médica, sino puede ser una falta de respuesta con tu amor de la vida, por ejemplo, o una falta de respuesta con mismos familiares que a veces no comprenden lo que te pasa, que a mí en sí me ha pasado porque yo a claro, veces me veo sola, de que aunque lo sepan en sí, como no lo ven a diario, pues es como que no me pasa nada, pero en sí sí. yo lo sé que sí me pasa. Claro, tú lo conoces mejor que nadie y aunque ellos lo sepan, pero no es lo mismo, ¿no? Claro, es Claro. que yo por eso he querido narrar la novela porque yo sé que así las personas cuando se sientan a lo mejor desprotegidas o cuando se sientan que, por ejemplo, en algunos cambios de humores o cambio de emoción o cambio, yo lo que quiero es que vean que aunque haya paradas, que para eso en esta novela yo trato los trayectos del tren que son alrededor Esa era de una pregunta que Málaga. tenía, Pues porque entonces, claro, hacemos el paralelismo parada mental, las paradas, los trenes, al trenes, y te iba a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sale esta idea de los trenes? Me parece súper original. pues sí, pues yo desde que empecé con lo de mi accidente, con lo de los síntomas, con lo de no conocerme, yo no sé explicarlo cómo fue, pero yo al mirar al tren o al montarme me siento protegida. Es que no sé cómo. Yo me siento mejor. Yo voy a muchos, cuando por ejemplo no tengo nada que hacer, o cuando, por ejemplo, me siento frustrada, digo, venga, vete al tren. Y allí nada más que, tal como digo en la novela, en muchísimas ocasiones, mirar por la ventana o ver a otras personas, porque al yo verme sola, yo en el tren escucho, porque sabemos que en el tren pues se escuchan otras perspectivas, se escuchan muchas cosas y yo me siento más reconfortada. Ujú, Y entonces pues yo dije, si a ti te gusta ese transporte, ¿por qué? Y además tú has tenido muchas paradas que de hecho ya iré contando, pues entonces yo dije, ¿por qué no lo haces en parada? Y entonces, pues cada capítulo es como más o menos una parada, que no tiene sí. que ser, como hemos dicho, no tiene que ser parada mental, sino puede ser alguna parada psicológica, puede ser alguna parada de alguna problema que se tenga a diario, puede ser de mucho tipo de parada y yo dije, yo creo que tu parada mental grande que has tenido la puedes dividir en diferentes paradas y Ujú. así poder ayudar a otros. Sí, lo he encontrado muy original y está muy bien hecho. Se entiende muy bien, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Cómo te sientes como reconfortada, ¿no? En los trenes, al subir en los Sí, trayectos, ¿no? Que te sientes tranquila, ¿no? Esto tenía sí, curiosidad por saberlo. Vale, mira, quería enseñar también un poquito porque hay ilustraciones en el libro, ¿vale? Es un sí, libro bonito, hay ilustraciones. Cuéntanos un poquito de esto y códigos QR también. sí, porque algo que no olvidé después del coma fue las ganas de dibujar. Yo siempre me ha gustado, yo he ganado algunos que otros concursos de pequeña. Y, y no es que sea una experta dibujando, pero una faceta que no olvidé, dije, porque en la cuarentena, como todos sabemos, tuvimos mucho tiempo y yo antes de escribir empecé a dibujar muchísimos rostros, porque claro, como yo tengo una máscara a veces y yo en sí no soy yo, tengo a veces diferente personalidad, pues yo dije, Laura, si has dibujado muchos rostros, digo, y tú ahora estás narrando sobre
tu desconocimiento de ti misma, digo, ¿por qué no meterlo? ¿Por qué no incluirlo? Y entonces, pues, empecé con esa idea y después, pues, tuve la idea de los QR porque dije, Laura, tú no quieres que solo sea el libro como tantos que me he leído, digo, solamente palabras. Digo, además de haber incluido los dibujos que eso lleva a las personas, por ejemplo, cuando leen algo de mi pérdida de identidad que estuve tras postrauma, después del accidente, pues pongo o por ejemplo de la doble máscara, pues pongo la imagen de la máscara y entonces eso le hace a las personas que comprendan más, porque yo como he tenido tantas dificultades de memoria, y ya seguiré contando en mi segunda parte de la novela Ujú. que tengo, pues yo he hecho que la novela sea fácil para el lector. Sí. Porque como a mí a veces me he leído libros y digo, estoy en el tercer capítulo, pero que iba el primero. Entonces yo lo que he hecho es los dibujos que hagan al lector más consciente de lo que está leyendo, porque sabemos que lo visual ayuda mucho Sí. al entendimiento y los QR pues lo he hecho también para esa ayuda de la comprensión. Por ejemplo, no sé si a ti te han parecido divertidos o te han ayudado, Mm. porque uno, por ejemplo, un capítulo que trato de un campamento, de que estamos allí en una parada que tenemos, pues yo lo que hago en el QR que te llevo al campamento, no exactamente el mismo, pero me refiero a que llevo a las personas a ese campamento para que vean lo que he narrado en el capítulo, porque así es más fácil de llevar la Mm. lectura. Claro. Sí, sí, está muy original, lo haces como más interactivo. No solamente Sí, lo que tú dices exacto. leer, sino que implicas la interacción del lector de otra manera, con los QRs y con los dibujos, ¿no? Es otro Claro, viaje. Ujú. y además al final también incluyo Ujú. sobre lo que los lectores pues pueden aquí poner Sí, su feedback, que es sí, anónimo, o sea que no me tienen sí. Aquí que es decir cierto. exacto. Sí, 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 sí. Para dejar las que opiniones y todo esto. Y lo importante es que Ujú. me gustaría que cada persona que quisiera seguirme por las redes sociales, Brainwaves Awake, estoy poniendo este QR, ¿Mm? que es lo importante que lean al principio, porque es la historia de minutos antes de caer al coma, y eso pues a las personas que se lo he leído, pues se le han saltado las lágrimas y te hace que te metas en el papel de la protagonista. Totalmente. Es muy buena idea que para empezar y ponerte bien en contexto. Sí, yo también en la Sí, descripción de este vídeo pondré también tus redes sociales para que te puedan seguir, ¿vale? sí, lo Quien quiera que ya agradezco pueda ir porque directamente, porque yo sé que estás haciendo un trabajo interesante y estás contando poquito a poquito y estás dando como muchos detalles para que se entienda todo mucho mejor. claro, Mm. porque yo creo que lo principal es que conozcan a la autora. Y yo he estado muchísimos años en silencio. La escritura es lo que me ha hecho salir y realmente conocerme, porque yo, tras todo lo que he pasado, muchas personas me decían, pero ¿y si dices esto? ¿Y si te causa problemas para el trabajo? Y entonces yo me callaba, pero claro, me sumía yo en la oscuridad porque estaba yo sola. Y entonces, pues la escritura es lo que me ha hecho realmente salir y a ser capaz de contar, porque ahora estoy como tú bien has dicho, en las redes sociales o en TikTok, estoy contando poco a poco sobre lo del coma. Ya iré pasando a los síntomas, que han sido después lo de la mano y muchos más severos que ya iré contando. Ya irás contando porque sigues escribiendo, ¿no? Sí, Una segunda porque parte. tal como vemos aquí, Sí, pone un grande continuará, sí. porque me gustaría decir que aquí en el índice podemos ver que yo lo he puesto de manera cronológica Ujú. porque ayuda bastante al lector a seguir la lectura y como Sí. vemos, pues acaba en 2021. Aquí podemos ver todo.
porque en 2021 yo dije, tienes muchísimo más que contar y entonces, porque a mí me empezó a pasar todo en 2022, algo bastante inexplicable y entonces pues dije, Laura, esto no te va, digo, un libro debe de ser así, digo, tú no puedes contar un libro así, digo, entonces, ¿qué tal si paras completamente en 2021? Digo, y la próxima parte pues ya empezará en 2022, que la verdad, de hecho ya estoy por el capítulo 9 que llevo muchos días y porque claro, yo empecé, o sea, al escribir todo lo que me ya no pude contar, yo lo tengo en muchísimas libretas, o sea, quiero Claro. decir que el segundo ya tengo muchísimas la idea, además, con todo lo que he pasado, además también si te gustaría que dijera, pues estoy investigando mi misma experiencia de enfermar porque estoy haciendo un doctorado y mi Sí, sí. directora me han dado la oportunidad de narrar y de investigar mi propia novela autobiográfica porque me han dicho qué autora mejor va a conocer mejor que la propia autora. Ujú, Y es entonces, verdad. pues, Me lo habías estoy contado, muy... esto del doctorado es súper interesante, que estés haciendo además sobre tu propia obra, ¿no? Porque claro, es como, ¿quién mejor que tú? Sí, Interesante. yo empecé con otra autora, porque claro está que todas tienen bastante que contar, y fue cuando me dijeron, es mejor solamente céntrate en ti y ya tendrás tiempo para contar otras perspectivas de otra autora. Y eso me está ayudando mucho a narrar la segunda también y a ser capaz de contar la historia, que eso yo siempre que, por ejemplo, mis familiares, mi hijo me dice, Mam, pero ¿por qué estás tanto tiempo? ¿Por qué estás tanto trabajando? Yo digo, Dylan, solo quiero que conozcan la historia de tu madre. Digo, que tú poco a poco, cuando seas mayor, me vas a leer ya los libros. Espero. Claro, qué bonito. Bueno, Laura, y para ir acabando un poquito, ¿qué le recomendarías a las personas que igual han tenido un problema, no sé si parecido al tuyo o similar? ¿Qué les recomendarías que hicieran, ¿no? ¿Les recomendarías la escritura? ¿Les recomendarías que exploren otras artes? ¿Les recomendarías que vayan al psicólogo? No lo sé. Pues todo eso que has dicho me parece bastante interesante. Yo, tras todo lo que he vivido, el psicólogo está claro que te ayuda porque es importante decir, en mi caso, que tras no creer lo de mi mano, a cuántos psicólogos me han mandado, inclusive psiquiatras, que no me avergüenzo de decir porque como lo de la mano no salían las pruebas, todo era normal en las pruebas, claro, podían pensar que me lo estaba inventando, ¿no? O que estaba más para allá que para acá, pero era real por completo. Y entonces quiero decir que eso te ayuda bastante, porque en mi caso, por ejemplo, tras la lesión cerebral del accidente, pues yo he tenido muchos cambios de pensamiento, bastante que no, yo estaba completamente bien y a los minutos pensaba otras cosas que en sí no deberíamos las personas de pensar, pero es que ayuda bastante, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha ayudado los mapas conceptuales. Yo Ujú, desde que estuve en mi accidente, yo lo que hacía mucho para recordar, aparte de lo visual, que yo dibujaba, por ejemplo, ujú. yo estaba tratando algo para aprender y como no lo comprendía, yo hacía un dibujo y eso me ayudaba a entenderlo. Y además eran los mapas conceptuales que a mí me ayudaban mucho. Por ejemplo, a ver si puedo encontrar aquí uno por ejemplo, cuando hice mi primera novela. Aquí a Ujú. ver si lo pueden ver. Sí, 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 Los, sí. Se ve, se Esto es los ve. proyectos de parada. Aquí lo podemos ver.
Sí, porque yo iba, cada capítulo tenía pues una parada, quería tocar sí, un tema diferente y eso me hacía que no me perdiera en la escritura. claro. Entonces, yo lo que recomiendo a las personas es que siempre lo intenten. Pues puede ser con arte, puede ser con la música, puede ser con aprender un idioma, porque a mí, importante a decir que en sí esto hasta investigadoras lo están investigando, de que yo después del accidente tuve una obsesión completa con el inglés, que eso es raro, porque en vez de, por ejemplo, una obsesión de ver la tele, yo tuve una obsesión plena de estudiar, estudiar inglés, inglés. Yo prefería el inglés antes que el español. O sea, tuve un completo cambio en mí misma y eso me vino bien porque, tal como has dicho al principio, pues por lo menos me ha llegado a ser maestra de inglés y lo único que quiero dar a entender es que no importa, por ejemplo, en mi caso, una lesión cerebral te hace muchas obsesiones que tengas. Yo tuve la obsesión de inglés, pero por ejemplo te puede dar una obsesión, no sé, una obsesión del día a día. Pues no importa lo que te pase, es que lo único que tienes es que ver otra perspectiva. Por ejemplo, en caso mío, cuando he estado, pero minutos, que no han sido momentos ni días, cuando he estado minutos pensando en, por ejemplo, en vías del tren, lo puedo decir así para que se entienda por qué trato los trayectos en tren. Pues cuando tienes esos pensamientos tienes que ver una salida, que es que siempre lo que tenemos que tener en mente es que lo más importante es buscar una salida. Porque en mi caso, por ejemplo, la escritura lo que me ha hecho es una, tener calma. Yo me, yo me tranquilizaba al escribir las palabras, yo me sentía más yo y era como que yo sentía como un puente entre todos los cambios emocionales, todos los cambios psicológicos, toda la pérdida de conocimiento en sí y de memoria y todo lo que yo he tenido. Pues me ayudaba, la escritura era un puente para realmente volver o intentar ser yo, que a lo mejor va a ser difícil reconstruirme entera. Ujú. Vale. ¿Y cómo sería Laura hoy si no hubiera escrito esta novela? Pues esa pregunta me gusta bastante porque yo creo que, que no sería nada. Yo creo que, porque en mi caso yo era, después del accidente, yo tenía mucha fuerza de voluntad, que eso fue otro, al igual que la faceta de dibujar, yo eso no lo perdí, porque yo siempre me gustaba estudiar, siempre me gustaba leer de pequeña y yo, aun no recordar nada de mi vida, yo le decía, mamá, quiero que me lea un cuento, mamá, quiero hacer cuentas, mamá, quiero... Yo era todos los días, yo si no hacía algo, no me quedaba dormida. De igual manera, yo necesitaba todos los días que aprender. Yo necesitaba, pues, saber algo, porque es que yo creo que si no llego a escribir esta novela, pues me hubiera perdido, porque tras todos los síntomas recientes que ya seguiré contando poco a poco, yo si no llego a escribir la primera, me hubiera perdido por completo, porque digo... Pero ahora, ¿qué es esto? Pero ahora, ¿qué me está pasando? Eso es que en sí te desconoces por completo. Porque yo la pérdida que tuve, si no la cuento, mi experiencia de enfermar y no me hubiera yo intentado sanar. O sea, que ha sido para ti, bueno, realmente transformador coger ¿Sí? la escritura como herramienta y poder escribirlo, ¿no? La ayuda es Mm, increíble. Exacto, es como una renovación. Yo, al Sí. igual que siempre digo, que yo he vuelto a nacer después de 2006, del accidente, y yo cada día intento.
porque no importa que a mí se me olvide, por ejemplo, lo de hace un mes, porque yo escribo lo del presente y yo digo, no importa que no tengas pasado ni reciente, sino escribe lo que estás haciendo ahora, digo, y verás tú que llega al mañana. Qué bueno. Bueno, Laura, pues a ver, nos has contado muchas cosas. Te agradezco mucho también que, bueno, pues el ofrecimiento de, bueno, pues que te pusieras en contacto conmigo, que me contaras de esto, todo lo que has compartido, ¿no? También creo que el trabajo que has hecho, lo que puede ayudar a otras personas, ¿no? Que les pase algo parecido a lo tuyo o a lo mejor diferente, pero que les sirva de ejemplo y de inspiración, ¿no? Y que Claro. decidan coger la escritura como herramienta a ver si a ellos les sirve también como te ha servido a ti, ¿no? Sí, yo lo que quiero es dar las gracias en primer lugar a ti porque el habernos conocido y además que me apoyaras con la novela y ahora con la entrevista, pues eso te lo agradezco mucho y a todo el que me escucha ahora y a todo el que me quiera apoyar en redes sociales, cualquier comentario, yo siempre lo quiero tener porque yo lo que quiero es que en cualquier momento que se sientan reflejadas, por ejemplo, en mí, en algo que yo narro, en algo que yo cuento, pues sepan que hay una salida y que me escriban y yo no soy psicóloga, pero tras todas las investigaciones y toda la lectura que llevo y escritura, pues eso me puede hacer ayudar a otros. Ayudarles con toda la experiencia de, bueno, pues de tu propia experiencia y de tu proceso, claro, por supuesto. Bueno, Sí. pues te seguiremos de cerca y si queremos comprar tu libro, ¿dónde está? Pues mi libro, en primer lugar, lo tengo yo, que claro está, que a mí me gustaría pues que siempre pues contactaran conmigo. Por ejemplo, yo tengo un Gmail, la chica de la parada mental, @gmail.com, o como no, en redes sociales mucho mejor. Y si no, pues los pueden encontrar en Casa del Libro, en Amazon, en el Corte Inglés, en bastantes lugares factibles que es online. Muy bien. Bueno, pues te seguiremos. Como te he dicho, pondré tus redes sociales también y tu mail si te parece, por si alguien te quiere escribir directamente. Sí, y ¿Vale? Creo que además puede ser buena idea. si te gustara poner, pues podría ser la página web, porque también ahí cuento bastante sobre la novela y sobre todos los Mm, baches de mi día a día. perfecto. Pues nada, gracias. Te agradezco muchísimo, Laura, y te seguiremos de cerca. A ver qué sigues escribiendo. Sí, muchísimas gracias porque lo que quiero dejar a todo el que me escucha es que siempre hay otra parada, siempre no tiene que ser un destino marcado, sino que siempre somos capaces de encontrar nuestra parada. Pues nos quedamos con esta frase tan bonita. Pues Vale, gracias, pues Laura. muchísimas gracias a todos.